Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente con ustedes desde la populosa ciudad de La Boca, turística, porque viene tanta gente de todos lados para conocer el famoso caminito, el caminito que dice el tango, caminito que el tiempo ha borrado. Dios les bendiga a todos, les mando un abrazo a todos mis queridos colegas, a la hermosa iglesia de La Boca, a todos los hermanos que están lejos, que nos ven, aquellos que están sin pastores, aquellas iglesias que han cerrado y ahora nos ven desde su casa y de alguna manera le estamos llevando la palabra del Señor porque están sin alimento espiritual. Gracias a Dios por este medio. Y también para todos aquellos hermanos, amigos, conocidos que están tan lejos, más allá de nuestras fronteras, España, Italia, Francia, hermanos que están en las provincias, Formosa, Jujuy, no sé, no me quiero olvidar de nadie, Misiones, El Calafate, Chubut, Santa Cruz, en todas las provincias hay alguien, Comodoro Rivadavia, para todos los amigos, aún aquellos pastores que están dentro de la Federación SEGAT, a la cual presido, que están en distintas provincias, aquí en Buenos Aires. Un abrazo grande para todos y que Dios bendiga su palabra y pueda ser útil en cada corazón donde cae esta semilla. El miércoles pasado comenzamos a hablar del tema que lo hemos extraído de una pregunta que hizo el procurador romano a Jesús, Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aparentemente ya en el tiempo de Jesús la mentira corría a gran velocidad. No sé si sería tan abundante la mentira y tanta falta haría de la verdad como en nuestros días, pero había tanta variedad de ideas, tanta variedad de gente que decía, esta es la verdad, aquella es la verdad, esto es la verdad, yo sé que tengo la verdad, y luego terminaba siendo que no tenían ni la verdad y que no era la verdad, sino que todo era una mentira. Como expliqué un poquito el miércoles pasado, la misma esposa de Poncio Pilato, esto está en las historias seculares de la Biblia, muestran que ella era devota de varias religiones e ídolos, no tenía una sola verdad para ella, para ella todos los colectivos le venían bien. Y Pilato, que no creía en nada, porque no creía en Dios ni en nada, él mismo hizo la pregunta porque muchas veces debe haber hablado con su esposa y decir, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vos tenés tantas verdades y ni vos misma sabés. Ahora está frente a Jesús, este hombre, Poncio Pilato, y el Señor le dijo, yo he venido para dar testimonio, para dar veracidad, para que se compruebe, voy a dar testimonio de la verdad. La palabra de Dios es la que habla de Jesús. La palabra de Dios es la que habla de que vendría el Mesías llamado Jesús y que nacería de una virgen. Él era el testimonio de que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Entonces le dijo a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le contesta con una pregunta. ¿Qué es la verdad? Dígame, usted que escucha en este momento y está tranquilo en su casa escuchando, y ojalá que no se distraiga, entre mate y mate con la familia, escuchando la palabra de Dios. Tenga la Biblia abierta, vamos a leer algunos textos, pero vivimos en un mundo donde la mentira ha superado el uso de la verdad. No que ha superado la verdad, sino que se usa más la mentira que la verdad.
Mire, mi madre cuando yo era chiquito siempre me decía, hijo, por más que duela, por más que sea fuerte, por más que cause alguna consecuencia que uno no espera, pero siempre hay que decir la verdad. Las mentiras, nos decía a nosotros, tienen patas cortas. Usted habrá oído esto. Y las patitas cortas, como queriendo decir, en algún momento las mentiras salen a la luz y el que miente tiene que crear otra mentira para tapar la primera mentira y después otra mentira para tapar la segunda mentira. Y aparte de vivir mintiendo, deja una cadena de personas lastimadas. Porque de alguna manera cuando alguien dice algo, asegura a alguien algo siendo mentira, daña a alguien y se daña a sí mismo. Mire, se miente con una facilidad que los que hablan mentiras, hablan con tanta seguridad. Yo he visto a mentirosos que hablan con tanta seguridad que a la larga me doy cuenta que ellos mismos se creen las mentiras que dicen. Y por supuesto, no solamente ellos creen en la mentira, por eso hablan con tanta seguridad y saben que están mintiendo, pero lo repiten tanto que hasta ellos se lo creen. Y cuando uno habla con seguridad y afirmando que lo que dice es la verdad, siendo mentira, los que no saben la verdad, es muy fácil que acepten la mentira por el espíritu del que habla, por cómo presenta su mentira. Le voy a dar un ejemplo. Yo nací en una ciudad pueblo, es decir, una ciudad pequeña, tipo pueblo. Primero fue pueblo, después fue ciudad. Y en las ciudades pueblos se estila mucho que en esos ¿cómo se diría?, terrenos que están sin edificar, si son varios terrenos, que hay un espacio, los chicos jueguen al fútbol ahí. A una cuadra de mi casa había un terreno así, donde íbamos a jugar al fútbol los domingos. Vivíamos ahí. Yo trabajaba, podía ir los sábados a la tarde y los domingos a jugar al fútbol. Y eras desde la mañana hasta la noche. Pero ahí había chicos todos los días jugando al fútbol, con decirle que no crecía el pasto. No le daban tiempo a crecer el pasto. Siempre había gente corriendo arriba. Así son los pueblos. Y cada 2 por 3, en ese terreno aparecía una calecita con juegos o un circo. Esto se estila mucho en los pueblos, esos circos con trapecistas. No vienen aquí en la ciudad porque en la ciudad no hay mucho espacio para poner esas carpas enormes y vienen con animales. Bueno, la historia que le voy a contar era de un pueblo que con una cuadra de diferencia, digamos unos 100 metros de diferencia, en un descampado pusieron una carpa y en el otro descampado pusieron otra carpa. En una carpa había un payaso que contaba historias emotivas, historias de elogio, historias de escepticismo, historias que animaban, tenía de todo, pero era impresionante. Como era un hombre que sabía tocar los sentimientos con las palabras, la gente al entrar ahí con las historias, según cuál era la historia que presentaba, la gente lloraba, se reía, era como que era un lugar para ir a descargar emociones, ¿no? Y aún cobrando entrada, había cola de gente para la segunda sección o la segunda función que hacía, porque hacía varias funciones, más o menos de 1 hora y media cada una o 2, y siempre había cola. Y a medida que se iba corriendo la voz, más gente. En la otra carpa había un predicador que había llegado para hacer una campaña con el deseo de levantar una iglesia. Siempre tenía 5 o 10 personas, más no tenía dentro de la carpa. Y él veía
que en la otra carpa había cola de gente para entrar. Y aún cobrando la entrada, él que predicaba la palabra de Dios y que anunciaba con carteles enormes que la entrada era gratuita, la gente no venía. La gente se iba allá. En un principio él pensó, quizás la clave está en cobrar entrada, porque al no cobrar nada la gente no le da importancia. Quizás cobrando entrada, aunque sea un poquito de plata, al tener que pagar, decir, no, esto debe ser algo bueno, porque si hay que pagar. Sin embargo, cuando puso un costo muy bajo para entrar, vinieron menos. De 10 le vinieron 5. Entonces un día se animó a la mañana, cuando no había función, y se fue a la otra carpa a hablar con el payaso, con el hombre que hablaba disfrazado de payaso y que daba las historias. Y le preguntó, dígame sinceramente, yo soy el pastor que estoy en allá, 100 metros más allá. Ah, dice, mucho gusto. Dice, yo quiero preguntarle cuál es el secreto de su éxito, porque yo dejo entrada libre y la gente no viene, usted le cobra bastante dinero para venir a ver su función, y acá hay cola, y adentro está lleno. Dígame, ¿cuál es el secreto? Ese es muy sencillo. Yo digo mentiras como si fueran verdades. Y usted dice verdad o habla la verdad como si fuera mentira. ¿Cómo es eso?, dijo el pastor. Digo que yo hablo con tanta seguridad mis mentiras y mis relatos que la gente cree lo que yo digo. Pero ¿sabe qué? Cuando uno habla, lo que habla lo tiene que creer primero. Para que usted pueda vender un producto, lo tiene que comprar primero. Así que yo me compro la mentira que voy a decir y después la transmito. Y el hombre dijo, y entonces yo que predico la verdad y creo en la verdad y vivo en la verdad, ¿qué es lo que yo digo que parece mentira? Es que usted está hablando con miedo. Tiene miedo de que la gente no le crea. Tiene miedo de que la gente no compre lo que usted está expresando, porque lo presenta de una manera como que la verdad que usted está dando no fuera real. Fíjese, por algo el Señor Jesucristo dijo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pero esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que hablar la verdad como la única verdad. No solo hay una verdad, sino también que es importante conocerla. Como yo la conozco y conozco a las personas que no conocen y que sé que tengo 100 posibilidades en contra de que el que desconoce la verdad, seguro que se va a ir atrás de la mentira. Tengo que hablar la verdad, como decía mi mamá, aunque sé que la primera reacción no sea buena, la verdad siempre va a ser la verdad. No va a cambiar. Y cuando nosotros predicamos la verdad, por supuesto, la verdad es como un espejo donde la persona se puede ver. La verdad de Dios marca los pecados del hombre. Por eso la primera reacción en el hombre y la mujer que escucha la verdad es reacia a la verdad. Porque dice, no puede ser que Dios me esté diciendo que yo soy un pecador. Pero mire, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor sobre la verdad. Todavía tenemos hoy viernes y el domingo, hay muchísimos textos en la palabra de Dios, pero hoy vamos a ver algunos. A ver, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, usted que me está escuchando y que está siguiendo la palabra, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios aquí:
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice San Pablo. Hermanos amados por el Señor. Mire las cosas que cada renglón dice tantas cosas. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo aquí así a vuelo de pájaro veo 4 cosas, mire. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros. San Pablo estaba pensando en los discípulos que estaban siguiendo al Señor y le daba gracias a Dios de cómo los veía cambiar. Antes eran mentirosos, antes eran blasfemos, antes eran chismosos, ahora ya no lo eran. Los veía cambiar. Siempre gracias a Dios por vosotros, dice, hermanos amados por el Señor. No dice hermanos amados por nosotros, dice hermanos amados por el Señor. Si había un logro de cambio en las personas, era por Dios. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio del mundo. Los escogió para salvación, dice. Porque Dios sabía en su omnisapiencia que usted y yo íbamos a creer en Él, en la verdad que es Él. Y entonces, sabiendo que íbamos a creer y que íbamos a ser discípulos de la verdad, seguidores de la verdad, Él preparó la salvación para nosotros. Antes de la fundación del mundo, dice. Ahora, ¿cómo se lograba esta salvación? Dice, mediante la santificación por el Espíritu. La palabra santificación es separar. Santo, separado. Quiere decir que el Espíritu Santo nos separó. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo, nos separó del pecado. Y nosotros también pusimos algo. Dios, a través de oír la palabra, nos mandó fe, porque la fe es un don de Dios. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo puedo creer en la verdad, porque tengo la fe que Dios me dio a través de la palabra. A medida que voy teniendo conocimiento del Señor, voy adquiriendo fe, porque la fe es por el oír. A medida que oigo, mi vida se va transformando en una vida de fe. La palabra transmite fe porque es la verdad. También dice en la tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, hay primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. En la tercera carta de Juan, tiene un capítulo solo esta carta, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo anda, mi hermano? ¿Anda en la verdad? No le quiero decir cómo contesta el diablo, ni cómo contesta el mundo. Cuando usted le pregunta, ¿cómo anda, mi hermano? ¿Cómo? No. Nosotros dice que andamos en la verdad. Y el que anda en la verdad tiene que andar bien. La verdad es importante para los que conocemos y creemos en su palabra. Yo sé que es importante para la vida del hombre y la mujer. La verdad de Dios es más importante que el informativo que podemos oír por la radio. Es más importante que el informativo de la televisión, de los periódicos, de las cosas que están pasando en este mundo temporal. La verdad de Dios es más importante de todo lo que pasa aquí. La verdad es más importante, mire, la palabra de Dios es más importante, Cristo es más importante que un partido de fútbol, por ejemplo. Hay gente que deja de orar, que deja de leer la palabra, que deja de ir a una reunión cristiana por un partido de fútbol.
se pierde la presencia de Dios por un partido de fútbol que dura 90 minutos y después todo vuelve a lo normal y si perdió su cuadro ya no va a ser normal, usted va a quedar mal porque esperaba que ganara y encima se perdió de estar con el Señor. La verdad es mucho más importante que un partido político que se está postulando para la política o para tomar o llegar a la presidencia por 4 años. Y después, si no los vuelven a elegir, eligen otros y ya pasó. El que estuvo pasó a la historia. Se da cuenta que la verdad es la que permanece para la hora que pasa. Es muy importante. Todo lo que pasa en este mundo pasa. La misma Biblia dice, las cosas de este mundo pasarán. Cielo y tierra pasarán. De lo que vemos, de lo que tocamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a leer algunos textos. Por eso le dije, agarre la Biblia. ¿Por qué tiene que ver con nosotros la verdad? ¿Qué tiene que ver la verdad de Dios con nosotros? Bueno, es importante para nosotros que conocemos bien la Biblia, y se lo digo a usted que tal vez es nuevito o nunca escuchó la palabra de Dios, tiene que ver con nuestra vida la palabra de Dios. Tiene que ver con dónde vamos a pasar la eternidad sin fin. Cuando salgamos de este cuerpo, abandonemos el cuerpo y el cuerpo vuelva a la tierra y usted va a tener que esperar cuando salga del cuerpo a ver quién lo viene a buscar. Según la Biblia, o vienen los ángeles o vienen los demonios. Pero eso no lo van a elegir ni los ángeles ni los demonios. Lo va a elegir usted que tiene libre albedrío. Por eso digo que la verdad es importante. La palabra de Dios es importante. Cristo es lo más importante que puede pasarle a una persona en esta vida natural. Vamos a leer algunos textos para que usted se entere de lo que dice la verdad. Cuando digo la verdad, quiere decir que esto va a suceder. Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9, tengo tantos textos que se me mezclan acá. Versículo 27, Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que han creído en la verdad. Está establecido, nadie lo puede borrar, ni por más que usted se esfuerce, ni por más plata que junte para pagar. El día que usted salga del cuerpo no se va a poder pagar a dónde va a ir. La plata no le va a salvar. En el cielo no funciona la plata. Está establecido por Dios que los hombres vivan una vez, mueran una vez y después vayan al juicio delante de Dios para ser juzgados a ver qué es lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo. Esto quiere decir que somos almas, que tenemos un espíritu y usamos un cuerpo. Y así como el hombre va a tener una sola vez, una sola oportunidad, también Cristo vino y murió una sola vez por los pecadores y volverá por segunda vez a buscar a los que creyeron en Él, en la verdad. Esto está escrito en el libro de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. En Deuteronomio, que es el 5º libro de la ley de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, comenzando desde el principio, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19,
aquí está muy claro lo que dice Dios. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de cada uno de nosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la verdad. Mire qué bueno que es Dios. Es como si dijera, hay dos caminos, pero no te equivoques, yo quiero que te salves. Este es el camino. Esta es la vida. Si vas por allá, es la muerte. Por este camino está la bendición. Por este camino está la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, hay padres que enseñan a los hijos a mentir. Viene un cobrador y el padre le dice, decile que papá no está. Entonces el hijo aprende cuando sale que al decir que papá no está, el cobrador se va y papá se guarda la plata. El chico desde chiquitito aprende a mentir porque el papá le está enseñando. Si el padre saliera con el hijo y le dijera al cobrador, sabe que no tengo dinero, pero espéreme unos días y yo le voy a pagar. Esta es la verdad. Pero ya sea por orgullo o porque ya vino el cobrador varias veces y nunca le paga, y vuelve y vuelve y volverá. Pero no le enseñe a sus hijos a mentir. Enséñele la verdad. Enséñele el camino de la verdad. Aquí el Señor dice, escoge la vida, escoge la verdad, para que seas, para que vivas, para que tengas vida eterna, tú y tu familia. En San Juan, Evangelio de San Juan, les dije que íbamos a leer unos textos. San Juan, capítulo 3, versículo 16, unos textos muy conocidos, pero vamos a leer hasta el 21. Escuche porque esto es la verdad. Dice San Juan 3, 16 hasta el 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, la verdad, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la mentira, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la verdad, la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz y a la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, es tan clara la verdad que para los que les encanta vivir en pecado, se le torna difícil. Es sencillo, tiene que dejar de andar en la mentira para comenzar a andar en la verdad. Tiene que dejar de andar rebelándose contra lo que Dios dice que no haga y comenzar a hacer lo que dice Dios que haga. Pero claro, como le gusta hacer lo que Dios dice que no haga, prefiere perder a Dios, perder su vida eterna, pero darse el gusto de pecar. Bueno, esto es lo que está queriendo decir la palabra de Dios. Jesús vino, lo rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero los que creen en la verdad, no solamente creen, sino que esperan la segunda venida de Cristo.
La verdad de Dios es tan simple y tan fácil de creer que para los hombres se le torna pero recontra difícil. Mire, una de las mentiras más grandes que el diablo ha puesto en el corazón y en la mente de los hombres es creer que una religión le puede salvar. La palabra religión significa esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Y no hay manera de llegar a Dios porque el hombre está destituido de la gloria de Dios por su rebelión. La única manera de llegar a Dios es a través de la salvación que dio el mismo Dios. Dios envió a su Hijo sin pecado para morir por los pecadores, porque no hay ningún hombre, ninguna mujer en esta tierra que no tenga pecado. Entonces, la ley de Dios decía que la única manera de que los hombres fueran salvos es que alguien sin pecado derramara su sangre para cubrir y pagar la deuda de los que son rebeldes a Dios. Cristo vino a pagar esa deuda que usted y yo no podíamos pagar. Pero el diablo ha puesto en la cabeza de algunas personas que tenía que buscar una manera de volver a Dios para sacarlo de la verdad. La verdad es que para volver a Dios tenemos que ir por Cristo. El diablo dice, no, podés tener una religión y la religión te va a salvar. La religión ninguna te va a salvar. Ni la católica, ni la evangélica, ni la protestante. No es una religión la que te salva. Es una persona. La persona de Jesucristo. Mire, las religiones han cambiado la verdad del arrepentimiento con la mentira de la penitencia y del remordimiento. Escúcheme bien. Han cambiado la verdad del arrepentimiento, de la cual la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos. La palabra arrepentimiento quiere decir que si yo iba para la derecha, ahora me arrepiento y voy para la izquierda. Es una curva de 90 grados. Esto es arrepentimiento. Si yo estaba practicando el tomar alcohol, ahora no tomo más, voy para allá. Si antes robaba, ahora no robo más. Si antes mentía, ahora no miento más. Es decir, me arrepiento, renuncio y comienzo a vivir de otra manera. Ahora, ¿cuál es la penitencia? Que yo me arrodille ante maíces, que me golpee el pecho, que me pegue unos latigazos yo en el cuerpo, y le diga a Dios, la verdad que tengo un remordimiento por hacer esto. Y luego que me doy, sigo afuera y sigo haciendo lo que estaba haciendo para volver después y darme otros latigazos la semana que viene. Eso es penitencia, remordimiento. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela hace mucho y nos ponían en penitencia? Porque habíamos hecho algo, o le habíamos pegado a un chico, o habíamos roto algo de la escuela. Penitencia, ahí, en un rincón. ¿Nos cambiaba la penitencia? No, cuando salíamos de ahí seguíamos igual. La única manera es que cuando estábamos en penitencia todos pasaban, nos veían ahí, se reían, se burlaban, teníamos que aguantar el chubasco. Pero eso no nos cambiaba. Lo que nos cambia es el arrepentimiento y no volverlo a hacer. Otra cosa que cambian las religiones es han cambiado la fe en el sacrificio de Cristo por el sacrificio personal de los individuos. Las religiones dicen, vos haces un sacrificio para agradar a Dios y Dios te perdona. Y es mentira, eso no es la verdad. El sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo. Y si el Padre acepta el sacrificio de su Hijo, ¿quién soy yo para no aceptarlo? Yo debo aceptar el sacrificio de su Hijo para que yo pueda ser salvo. Pero no puedo ofrecer un sacrificio yo siendo un pecador. Esto lo he visto en las religiones, gente que camina de rodillas, sangrándose las rodillas,
arrastrando la lengua en el suelo, caminando kilómetros, cansados. Eso no le agrada a Dios. No le importan estos sacrificios a Dios. La otra cosa es que las religiones hablan mucho de la concurrencia al templo porque Dios está en el templo. Este es el error. No es que está malo ir a congregarse, sino que ellos tienen a la imagen de Dios en el templo. Cada domingo van a adorar una imagen. Y cuando termina la reunión, la imagen queda en el altar, ellos salen y siguen pecando. Siguen viviendo como antes para volver el domingo siguiente a hablar con la imagen que está dentro del templo. ¿Por qué? Porque han cambiado la idea de vivir en comunión con Dios, en tener una comunión permanente con Dios. Lo han cambiado. Tienen a Dios afuera en lugar de tenerlo adentro. Y entonces, claro, viven como se les da la gana y después vuelven. Total, está encerrado Dios allá en el altar de un templo de mampostería. Han cambiado un encuentro personal con Cristo a través de la oración, tener comunión con Él permanente, y esto es la verdad. Lo cambiaron por una imagen que está encerrada en un templo. La verdad de Dios, que es la Biblia, dice que hay un solo mediador, un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo, aquí en la tierra, en que puedan los hombres ser salvos. Jesucristo, el Hijo único del Dios viviente. No hay otro mediador, no hay otro intercesor. Las religiones tienen cualquier cantidad de ídolos. El intercesor por esto, el intercesor por lo otro, son todos especialistas los intercesores. Y aún tienen algunos intercesores que en la vida eran un desastre. Sin embargo, han creado intercesores para desviar la vista de las personas, que no miren a Cristo, que es el único intercesor, y vayan a buscar otro intercesor que es la mentira. Nunca va a encontrar en la Biblia que Dios dice que Él tiene intermediarios, que usted tiene que ir a fulano, al ídolo tal y al otro ídolo tal, hasta que llegue a Él, y el último muñeco o muñeca es la que está más cerca y la que intercede. No hay un texto sobre esto. Han inventado estas cosas. Dios es muy claro al decir que hay un solo intercesor. Es su Hijo al quien Él envió. Es el único mediador, el que se pone en medio para que nosotros podamos ser salvos. No hay dos hijos de Dios. Tenga cuidado. No hay dos. No hay otro intercesor. No hay religión, porque Dios no vino a crear una religión en este mundo. Cristo vino a predicar el reino de Dios. Las religiones las crearon los hombres. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, la palabra iglesia quiere decir juntar. ¿Y para qué quería juntar Cristo a los discípulos? Para luego enviarlos a predicar sobre el reino de Dios. El reino tiene un rey. No está hablando de religión, de liturgia, de iglesia, está hablando de reino. Cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar un reino, no una religión. El diablo ha metido en la cabecita de algunos creyentes cristianos evangélicos para que piensen en iglesia como religión. Nada que ver. Hay un solo Salvador, Jesús, el que la humanidad rechazó, pero eso no quita que Él sea la única verdad. No hay dos verdades, hay una sola. La mentira es que haciendo sacrificios personales Dios pueda perdonar nuestros pecados. La verdad es
que debemos arrepentirnos para que Dios nos perdone. Porque el hacer sacrificios para que Dios nos perdone, los sacrificios personales, esto se vuelve en un círculo vicioso. Peco, hago un sacrificio para que Dios me perdone, salgo del lugar donde hice el sacrificio, vuelvo a pecar para luego volver y hacer otro sacrificio. Mire, le voy a leer un texto de lo que piensa Dios de los sacrificios. No lo iba a leer, pero vale la pena que lo lea. Primera de Samuel, busque su Biblia ahí, es el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. A ver. Samuel era un profeta de Dios que desde chiquitito fue llamado por Dios para hablar a los hombres de parte de Dios. Y mire lo que dice acá. Primera de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos. Los holocaustos son animalitos que ofrecían en sacrificio. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Es decir, Dios se complace, le agrada tanto que hagamos un sacrificio como que obedezcamos su palabra. ¿Es lo mismo para Él? No. Yo puedo hacer un sacrificio y si no obedezco a Dios, el sacrificio no llega a Dios. A Dios le interesa que le obedezcamos, porque si le obedecemos, tenemos posibilidades de vivir, porque su palabra es la verdad, todo lo demás es una mentira. Vuelvo a leer. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Dios que la grosura de los carneros. Prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención a la prédica de la palabra de Dios. Prestar atención cuando usted lee la Biblia. Y cuando presta atención, va a entender mejor y hay que ponerlo en práctica. Cuando usted lo pone en práctica, ya no tiene que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque no va a practicar el pecado. Va a practicar la verdad. Entonces Dios, ¿qué está diciendo Dios? ¿Para qué vas a pecar? ¿Y para qué vas a hacer sacrificio? Si vas a tener que volver a hacer otro porque seguís pecando. Mejor escuchar la verdad, obedecer la verdad y ya no vas a necesitar de hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque vas a andar en la verdad de Dios y no vas a caer en rebelión contra Dios, sino que le vas a estar obedeciendo. Repito, el único sacrificio a favor de los hombres lo hizo Jesús. Una vez, dice la Biblia, y para siempre. Nadie puede agregar algo al sacrificio de Jesús porque fue perfecto y aceptado por Dios. Nadie lo puede agregar, ni quitar. El sacrificio del Señor fue perfecto, porque aún en la cruz Él cumplió palabra por palabra de lo que estaba escrito acerca de Él, aún cuando estuviera en la cruz. Lo único que pide Dios a los hombres y a las mujeres de este mundo es la obediencia a su palabra. Ahora, ¿cómo va a obedecer a su palabra si nunca lee la Biblia? Si nunca va a un lugar donde le prediquen la Biblia, no donde le den leyes morales y consejos morales que ni ellos mismos lo cumplen, los que lo están anunciando. No, es la Biblia lo que hay que leer, es la Biblia lo que hay que poner en práctica, porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo único que pide Dios a los hombres es obediencia a su palabra, la renuncia a su pecado,
a su idea de rebelarse contra Dios. ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque eres creado por Dios. Te has separado de Dios, te has alejado de Dios y si no vuelves rápido, cada vez te alejas más. Y cuanto más lejos de Dios, más peligro tienes. Y luego debes aceptar la salvación que Cristo te vino a traer desde el cielo, su muerte y su resurrección. Esta es la única verdad. Lo digo con la paz que tengo en mi corazón, porque dentro mío lo tengo a Cristo. Esta es la única verdad. Jesús, de todos los que vinieron hablando de que eran esto, de que eran lo otro, el único que dijo yo soy el Hijo de Dios fue Jesús. El único que fue proclamado por los ángeles fue Jesús. El único que murió y resucitó fue Jesús. El diablo trata de tapar esto y de levantar un profeta por allá, otro por acá, los profetas del tercer ojo, el otro que tiene no sé qué, y están vestidos con túnicas y los otros tienen un turbante. Trata de distraer con ojos y tacto a las personas. Los quieren distraer de acuerdo a los sentidos naturales y hasta hay una frase creada, es de sentido común. Claro, es lo que tiene en la cabecita como datos, pero nunca recibió los datos de Dios. Si usted lee estos datos, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que está mal informado y que estoy mal informada. ¿Por qué? Porque esta es la única verdad. Como me dijo un día un religioso, esta es la bronca que me da a mí. Que los que predican como usted predica, los evangélicos, se creen que son los únicos salvos. Le dije, ¿usted sabe que sí? Porque la Biblia me dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si yo invité a Jesús a entrar en mi vida, y Él entró y me cambió, yo soy salvo. Ahora, si usted no tiene a Cristo, la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. ¿Cómo me va a comprender a mí? ¿Y cómo no le va a dar bronca a usted si usted no tiene la vida? Pero yo sé que la tengo. Y todos los que están en esta congregación, fíjese la cara, cómo cantan, cómo adoran. Tienen a Cristo adentro, tienen la vida. Reciba a Cristo como Salvador y usted también tendrá la vida y se va a dar cuenta por qué creemos que somos los únicos que vamos al cielo. Porque los que tienen a Cristo tienen la verdad, el camino y la vida. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿sabe quién es nadie? Nadie es nadie. Él dijo, nadie viene al Padre, nadie llegará a Dios si no es por mí. Usted que me está escuchando por primera vez en este viernes hermoso, ¿quiere recibir a Jesús? Tal vez nunca lo hizo. O tal vez usted es creyente desde hace mucho tiempo y nunca nadie le dijo que tenía que invitar a Jesús a entrar en su corazón. Hágalo. Su vida va a cambiar. Jesús no dijo, por la religión lo vas a conocer. Tampoco dijo, los dones que tenga, las capacidades que tengan, vos los vas a conocer. No, dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos del Espíritu. Los frutos que salgan de usted y de mí. Lo que yo hablo, lo que yo doy, lo que yo entrego, lo que yo vivo. Ese es mi fruto. El fruto del Espíritu Santo que está en mí. A mí me conoce Dios por los frutos. ¿Y a usted? Si quiere recibir a Jesús, vamos a hacer una oración.
Esta oración la vamos a hacer al Padre que está en los cielos, para que nos ayude a recibir al Cristo que Él envió. Oremos. Repita conmigo esta oración. La voy a hacer lenta para que usted me pueda seguir. Y después de esta oración, si lo hace con fe, Cristo entrará en su vida y después usted puede hablar como habla con su mejor amigo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, vengo a ti para decirte que quiero recibir a Jesús, tu Hijo. Lo quiero recibir en mi vida. Quiero que Él entre en mi vida y me haga salvo, me salve de la vida que llevo. Perdóname por mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque si ignoraba el camino de la verdad, toda la culpa la tengo yo. Tu Biblia siempre estuvo al alcance. Perdóname, Señor. Hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Y quiero pedirte que me recibas en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo has hecho con fe, Cristo ha entrado en tu corazón. Usted dice, usted sabe que estoy emocionado, pero no he sentido mucho que entró, que salió, que no. Ahora el Espíritu Santo está dentro tuyo, el Espíritu de Cristo. Cuando salgas del receptor, ve a una habitación, sigue hablando con Él. Consíguete una Biblia, porque ella es la que habla de Jesús. Y vas a conocer a Jesús. Y Él te va a hablar, y Él te va a guiar. Consigue un lugar donde congregarte, o una casa donde haya gente que te pueda ayudar y discipular en Cristo. Y para usted, hermano querido, hermano colega en el ministerio que me está mirando, oro al Señor en esta hora para que como nunca estemos predicando y viviendo la verdad. Jesús oró al Padre y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Jesús. ¿Qué estaba pidiendo? Apártalos con tu palabra. Sácalos del pecado. Enséñales el camino de la verdad. Porque tu palabra es la verdad. Que ellos puedan conocer la verdad y apartarse de la mentira. Esa era la oración. Qué difícil para Jesús. Él que era la verdad, viviendo en un mundo de mentiras. Un día en el cielo lo vamos a abrazar y adorar y le vamos a dar tantas gracias a nuestro querido Jesús. Oro por ustedes, Padre, en el nombre de Cristo. Oro por mis hermanos, colegas, pastores, evangelistas, maestros, por la iglesia, Señor, en general, por la iglesia de la Boca, para que cada uno comience a discipular vidas, formar vidas, enseñar vidas, llevar vidas a Jesús. Porque Jesús es la verdad, Señor. Despierta a tu pueblo ahora para que aún en sus casas, en sus trabajos, en las escuelas, donde estén, en el colectivo, los compañeros, los amigos, puedan ellos hablarles de Jesús antes que Jesús venga a buscar a su pueblo. Pongo en tus manos, Señor, a todo hijo o hija tuya, para que tú le guíes a vivir y a predicar tu verdad. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. El domingo habrá más verdad. Dios le bendiga mucho.